Muy buenas. Cuando pensamos en un juicio laboral, lo típico es imaginarse a un juez, un veredicto, el mazo, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ver que las cosas no siempre son así. En Costa Rica, la ley contempla varios finales, digamos que inesperados. Son una especie de salidas de emergencia legales que existen y que no todo el mundo conoce. Y aquí va la pregunta del millón, la que da pie a todo esto. ¿De verdad? ¿Todo proceso laboral acaba con una sentencia? ¿Es esa la única salida? Bueno, pues ya les adelanto que la respuesta quizá nos rompa un poco los esquemas. La respuesta es un no como una casa. Y la clave de todo está aquí, en el artículo 570 del Código de Trabajo de Costa Rica. Este artículo es mucho más que un texto legal, es básicamente un mapa con rutas alternativas para poner fin a una demanda mucho antes de llegar a la sentencia final. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a ver cuáles son esos finales inesperados. Luego nos meteremos de lleno en las vías que se basan en un acuerdo entre las partes. Veremos qué pasa cuando un juicio se queda parado por inacción. Descubriremos una figura súper interesante, la de la solución externa, y terminaremos entendiendo por qué todo esto es tan importante para el sistema judicial. Venga, pues empezamos el viaje. El Código de Trabajo habla de formas anormales de terminación del proceso. A ver, que la palabra anormal no asuste a nadie. Simplemente significa que se salen de lo normal, de lo típico, que es la sentencia. La ley nos da, en concreto, 6 de estos caminos alternativos. Y aquí los tenemos, los 6 métodos oficiales. Son el desistimiento, la renuncia, la deserción, la satisfacción extraprocesal, la transacción y la conciliación. En vez de ir uno por uno, que sería un poco rollo, los vamos a agrupar según su lógica para que se entiendan mucho mejor. Empezamos por los que tienen que ver con un acuerdo. Vale, nuestro primer grupo de salidas se basa en la voluntad de las partes. Son esos caminos en los que los involucrados, de una manera u otra, deciden poner punto y final al lío. Nos vamos a centrar en 3, la renuncia, la transacción y la conciliación. Aquí hay una diferencia fundamental que hay que pillar. Por un lado tenemos la renuncia, que es un acto de una sola persona. Es el demandante que dice, mira, hasta aquí, abandono mi derecho a reclamar. Y ya está. Pero la transacción y la conciliación, eso ya es un baile de dos. Son pactos, acuerdos en los que ambas partes se sientan, negocian, ceden un poco cada una y buscan una solución conjunta. Pero ojo, que el sistema no es tonto y pone unos límites, unas salvaguardas. La primera, solo se pueden negociar los que se llaman derechos disponibles. O sea que los derechos básicos, como el salario mínimo, son intocables, no se pueden firmar a la baja. Y la segunda, que es importantísima, la mayoría de estos acuerdos necesitan que un juez les dé el visto bueno para que valgan de algo. ¿Y por qué es tan importante que un juez lo apruebe? Pues porque, como dice la ley, un acuerdo que ha sido homologado, o sea, aprobado por un juez, tiene la misma fuerza que una sentencia firme. Es lo que se conoce como autoridad de cosa juzgada material. Para que nos entendamos, ese acuerdo se vuelve ley entre las partes, tan potente como si lo hubiera dictado un juez después de todo el juicio. Cambiamos de tercio. ¿Y qué pasa cuando un juicio simplemente se para? Entramos en la vía de la inacción. Aquí nos vamos a fijar en lo que ocurre cuando la parte que puso la demanda de repente deja de mover ficha. El nombre técnico para esto es deserción. Suena un poco fuerte, ¿eh? Pero la definición es muy clara. El caso se acaba porque el demandante no ha hecho lo que tenía que hacer para que el proceso siguiera adelante. Es básicamente como si hubiera abandonado el partido a la mitad. ¿Y cuándo pasa esto exactamente? Pues se tienen que dar estas 3 cosas. Primero, que el demandante no haga nada. Segundo, que lo que tiene que hacer sea indispensable para seguir. Y tercero, que este parón o bien esté perjudicando al demandado, imaginen que le tienen los bienes embargados, o simplemente que el proceso esté ahí muerto de risa por su culpa. Si todo esto se cumple, se puede declarar la deserción. Y llegamos a una de las salidas más curiosas, la que podríamos llamar la solución externa. Pensemos en una situación en la que el problema que empezó todo se soluciona fuera del juzgado, pero el juicio se queda como en stand-by, como una red de seguridad por si las cosas se tuercen. El nombre técnico es satisfacción extraprocesal y ocurre cuando la razón de ser de la demanda desaparece porque se ha solucionado por fuera. El ejemplo del libro, la empresa demandada va y paga voluntariamente todo lo que se le reclamaba. Y esta línea de tiempo lo explica de maravilla. Mirad, se presenta la demanda, todo normal. Pero luego las partes llegan a un acuerdo por su cuenta y el juzgado archiva el caso. Pero, ¿y si ese acuerdo externo al final no se cumple? Pues aquí viene la magia de este mecanismo. La ley permite que el juicio se reactive justo en el punto donde se había quedado. Es una protección increíble para la persona que demanda. Un pequeño apunte de procedimiento que es importante. Para casi todas estas formas de terminar un juicio, antes de que el juez dé el carpetazo final, se le da a la otra parte un plazo de 3 días para que diga algo.
Es una garantía para asegurarse de que todo el mundo ha tenido la oportunidad de hablar antes de cerrar el chiringuito. Hemos visto ya todas estas rutas alternativas, pero la gran pregunta es, ¿por qué existen? ¿Para qué necesita el sistema de justicia laboral estas salidas de emergencia en lugar de llevar todos y cada uno de los casos hasta el final, hasta la sentencia? Pues la respuesta podría resumirse en dos ideas: eficiencia y autonomía. Estas vías dan flexibilidad, permiten soluciones muchísimo más rápidas que un juicio entero, ayudan a que los tribunales no estén hasta arriba de trabajo y, esto es clave, le dan poder a las propias partes para que sean ellas las que encuentren la solución. Al final, hacen que el sistema de justicia sea, pues eso, más ágil y más eficaz. Y terminamos con una reflexión. ¿Son estas vías una válvula de seguridad que necesita la justicia para funcionar mejor? ¿O por el contrario, podrían ser un riesgo para los derechos de los trabajadores si no se usan con cuidado y con todas las garantías? Es el eterno debate, ¿no? El equilibrio entre la eficiencia de un sistema y la protección de la persona. Ahí queda eso.